Buenas tardes a todos, panelistas y no panelistas. Hoy comienza la nueva edición de la actividad Os Martes de Academia, que está orientada a charlas de divulgación para acercar la ciencia a la sociedad con temas de vibrante actualidad. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora Beatriz González López Valcárcel, que nos va a presentar una charla titulada Gasto sanitario e sustentabilidade do sistema de saúde. Antes de darle la palabra a Beatriz, voy a hacer una breve reseña de su trayectoria científica. Beatriz González es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago, doctora en Economía por la Universidad de La Laguna y catedrática de métodos cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su principal línea de investigación es Economía de la Salud, con particular interés en economía de la salud pública y de la prevención, mercados laborales y planificación de recursos humanos, adopción y difusión de nuevas tecnologías sanitarias y la economía del medicamento. Beatriz es líder de proyectos de investigación del Plan Nacional y de proyectos europeos y cuenta con una extraordinaria producción científica en esta línea de investigación. Fue presidenta de la Sociedad de Economía de la Salud Pública de la Asociación Europea de Salud Pública, presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, consultora internacional en México, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Mozambique, y en España fue también consultora para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y también para la Agencia Catalana de Evaluación de Tecnologías. Beatriz fue también consellera de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, y miembro del Consejo Científico del Instituto Canario de Estadística. En cuanto a distinciones, puedo nombrar que Beatriz fue condecorado con la Cruz de la Orden del Mérito Civil de Sanidad, fue nombrada hija adoptiva de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y de la isla de Gran Canaria, recibió el Can de Plata de la Ciencia, otorgada por el Cabildo Insular de Gran Canaria. Es profesora honoris causa de la Universidad y Salud de Buenos Aires, miembro de la Comisión Científica Asesora de la Fundación Gadea Ciencia, miembro del equipo editor del blog de Economía Nada es Gratis, patrona de la Fundación Ernest Lluch y miembro del Consejo Científico del Centro de Políticas Públicas y de Gobierno de la Universidad de Alcalá. Y desde el 2020 es académica correspondiente de la Real Academia Galega de Ciencias en la sección de Ciencias Económicas y Sociales. Bueno, cuando quieras, Beatriz, te doy paso. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Yo empiezo diciendo que estoy encantada de estar aquí. Es un público, el de los colegas, muy, muy retador, porque todos son científicos y vamos a hablar pues, de un tema del que pues, cada uno tiene una opinión, ¿no? Y tengo que disculparme por hacerlo en castellano. La verdad es que hablo gallego, pero no me atrevo. No me atrevo porque llevo muchos años fuera y, bueno, no me siento tan cómoda, ¿no? No sé si veis mi pantalla. ¿La veis? Sí, está en modo presentación. Ahora está en modo presentación, sí. Voy a Sí, quitar aquí. está bien. Espera que voy a quitar. Bueno, no soy capaz. Espera un momento. Voy a minimizar aquí esto y lo pongo otra vez en modo presentación. Vale, empiezo entonces, lo veis, ¿no? Veis un índice larguísimo de Sí, 10 sí, puntos. está No os bien. preocupéis, ¿eh? Voy a usar 40 minutos. Voy a empezar por algo relativamente técnico, que es, bueno, fuentes del gasto sanitario y definiciones, ¿no? Afortunadamente, tenemos una metodología común internacional que llevan la OMS, la OCDE y la Unión Europea para medir el gasto sanitario de los países y sus componentes de forma homogénea. Por tanto, esto es una buena noticia. Para España tenemos datos del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Hacienda que recoge el gasto farmacéutico desde el año 2015. La OCDE tiene un sistema de cuentas que iniciaron en 2011 y que de alguna manera diferencia el gasto según la función, por tanto, atención curativa, de larga duración, rehabilitadora, etcétera. También según
¿quién presta el servicio? Y entonces ahí tenemos pues los hospitales, las farmacias comunitarias, los centros de atención primaria, etcétera. Todo esto son definiciones, repito, homogéneas en todos los países. Por tanto, son indicadores comparables que utilizan todas las organizaciones internacionales. Cada año, hacia el mes de noviembre, sale una publicación de la OCDE comparando indicadores sanitarios de gasto, de salud, de consumo de recursos, etcétera. Entonces vamos a empezar por aquí. En el informe de 2025, con datos de 2024, la OCDE hace este resumen. Dice, hay 5 cosas de las que hablar. Primera, que el gasto sanitario en la OCDE en promedio es el 9,3% del PIB y ya hemos superado los niveles prepandemia. Segundo, que el gasto público en sanidad representa en promedio 15 de cada 100 euros que gasta el gobierno, ¿vale? De cada 100 euros de gasto público, 15 van a sanidad. Tercero, que se prevé que de aquí a 2045 el gasto aumente al ritmo del 1,5% anual. Y cuarto, que los grandes propulsores son el envejecimiento de la población y las expectativas. Y en último lugar, que hace falta fijarse más en el valor que conseguimos con ese gasto, el value for money, y también en la prevención. Esos son los 5 mensajes para el conjunto de países de la OCDE, que en el caso concreto de España vamos a revisarlos uno por uno. España en gasto sanitario está próxima a la media de la OCDE como porcentaje del PIB. La OCDE está en el 9,3 y España en el 9,2. Gasto público y privado. Claro, podréis pensar, es que la OCDE cada vez se va agrandando con países relativamente más pobres y por tanto, claro, no es lo mismo la OCDE que Europa, efectivamente. Pero si miramos solo la Unión Europea, y aquí no tenemos datos de 2024, solo de 2023, según Eurostat, pues fijaros que España está en el 9,2% del PIB y la Unión Europea en el 10%. Estamos a menos de un punto del conjunto de la Unión Europea, claro, por debajo de los países más ricos que nosotros, Alemania, Francia, Austria, Suecia, Bélgica, pero digamos en la primera mitad, bastante por encima del conjunto de los 25. Recordad que el segundo punto era, en promedio en la OCDE, de cada 100 euros que se gasta al sector público, 15 van a sanidad. Pues España está justo en ese 15, en la media. El tercero era el crecimiento esperado de aquí a dentro de 20 años. Bueno, el crecimiento esperado para España está por debajo del conjunto de la OCDE, el 2,1% per cápita. La estadística anterior era en puntos de PIB, esto es por persona. Según las predicciones de la OCDE, sujetas, claro, a incertidumbre y a escenarios y tal, pues estamos un poquito por debajo. El cuarto punto es suspenso generalizado. En prevención, en los países ricos del mundo, solo gastamos el 3% del gasto sanitario. España también está en ese 3% y esto, dice la OCDE, es muy poco. Esto es muy poco, no acaba de arrancar, etcétera. Un problema general. Y bien, vamos entonces a mirar un poquito el gasto sanitario en España, de acuerdo con esa publicación que decía, el Health at Glance de 2025, pero ahora vamos a fijarnos un poquito en la composición del gasto entre público y privado. Recordad que de cada 100 euros de PIB, 9,2 van a sanidad, pero de ese 9,2, ¿cuánto va a gasto público y a gasto privado? Pues mirad, el gasto público es aproximadamente las 3/4 partes del total, el 74%, ¿vale? Os puede parecer que esto es mucho o poco, pues no sé, pero lo cierto es que si nos comparamos con países como Alemania o los nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, estamos muy por debajo en gasto público, como participación de gasto público en el gasto sanitario. Estamos a 12 puntos de Suecia, pero también de Alemania, que es un país de seguridad social, mientras que Suecia y Noruega son países de sistema nacional de salud. Dentro del gasto privado, que es ese 26% del total, una parte mayoritaria es gasto de bolsillo,
Cuando tú vas al médico y te pagas la consulta o te pagas una prueba diagnóstica o te pagas una pequeña intervención. Y solo un 6% del total es gasto en primas de seguros voluntarios de salud. Luego volvemos sobre esto de las primas de seguros de salud. Bueno, el gasto sanitario en términos reales, es decir, en precios constantes del año 2020, tanto el público arriba, gráfico rojo, como el privado abajo, gráfico negro, han experimentado una subida enorme por encima del PIB. Si os fijáis en este gráfico que arranca de 2002, 2002 es un año muy importante para sanidad, porque es cuando se dio las competencias sanitarias a las regiones que todavía dependían de Insalud Gestión Directa, cuando se terminó la descentralización sanitaria. Por tanto, es el punto de partida que usamos siempre. Entonces, si os fijáis en este gráfico, veréis que en los años 2000 a 2000, hasta la crisis, que a sanidad llegó en 2010, fueron de una subida fuertísima en gasto público. Las comunidades tenían que invertir para las competencias recién transferidas. Luego la crisis se acusa en estos años, desde, digamos, 2010 hasta 2013 es el mínimo, y luego aumenta con una pendiente que ha ido en los últimos años 2020 a 2022, pues ha ido un aumento. Fijaros, en términos reales, es decir, descontando la inflación, el gasto sanitario desde 2002 hasta ahora ha crecido un 84%, muy por encima del PIB. Esto el público, y el privado ha crecido un 68%. ¿Vale? Pero ese crecimiento no fue constante. Ahora me voy mucho más atrás en el tiempo. Me voy a los años 70. Fijaros, en 1970, que nosotros vivíamos ya, me hace gracia que cuando doy clase a los estudiantes, claro, ninguno vivía en el 70, no habían nacido. Nosotros la mayoría sí, por lo menos. Pues fijaros en el gasto sanitario desde el año 60, desde el año, perdón, 70, con perspectiva de largo plazo en relación al PIB, ¿vale? En el año 70 gastábamos de gasto público el 3% del PIB y hemos crecido, no, del total, perdón, gasto sanitario total, era el 3% del PIB y lo hemos multiplicado por 3. Ahora es 3 veces más la participación. Y abajo está el gasto público en rojo, ¿vale? Claro, esto no ha sido continuo y regular. Ha habido unos periodos de estabilización o incluso de crecimiento del gasto sanitario sobre el PIB. Y estos periodos coinciden con crisis económicas. El gasto sanitario es bastante cíclico. Lo que ocurre es que después de cada periodo, digamos, de pequeña crisis, de estancamiento del gasto sanitario, la pendiente de la participación en el PIB en los años siguientes se acelera. Y esto es una característica de la sanidad. Es como si se retardara, como si se retrasara el gasto que la sanidad necesitaba hacer y que en los años previos no pudo por motivos presupuestarios. Vale, el gasto sanitario público, ya me voy al público solo, ¿vale? Tiene dos características importantes hoy en día. La primera, que está muy descentralizado, desde que en 2002, como os decía, llegaron las transferencias a todas las comunidades autónomas. Y segundo, que tiene una deriva clarísima hacia el hospital. Descentralización, pues fijaros, entre Andalucía, que es la que menos gasta por persona, y el País Vasco, que es la que más, hay una diferencia importante. El País Vasco gasta un 34% más que Andalucía por habitante. En términos de PIB, la diferencia es todavía mayor, pero los economistas de la salud nos negamos a mirar esa columna de porcentaje sobre PIB. Lo correcto sería gasto por habitante. Claro, en términos de PIB, comunidades, digamos, pobres entre comillas, tienen una participación altísima. Por ejemplo, Canarias, un 8% del PIB. Hay comunidades ricas que en cambio no gastan tanto por persona, tienen una participación en el PIB pequeña como Madrid, el 4%. En términos de esfuerzo sobre el PIB, Madrid es la mitad que Canarias. Pero lo relevante es la tercera columna, gasto por habitante, ¿vale? Galicia está pues en la media, por habitante 2.000 euros y la media de España pues
1890, o sea, más o menos. ¿Vale? Os decía, deriva hacia el hospital. Esto es un hecho clarísimo. Los hospitales se llevan el 61% del gasto público sanitario y este porcentaje ha ido en aumento año tras año. Ha ido en aumento año tras año, pues como indica esta gráfica que tenemos aquí. Aquí tenemos desde 2002, de nuevo, el año de arranque, ¿no? El de las transferencias, hasta 2023, que es el último año para el que tenemos datos de la estadística de gasto sanitario público. Pues fijaros, en la gráfica de arriba está el gasto en hospital público y en el de abajo está el gasto en atención primaria. Si miramos en términos relativos, en 2002 el gasto en hospitales era 3,5 veces mayor que en primaria y ahora es 4 veces, 4,3 veces mayor. Es lo que Juan Simó, que es un médico de primaria navarro, habla de la boca de la serpiente que se va abriendo, ¿no? A lo largo del tiempo hay un gap cada vez mayor. Eh, que el gasto sanitario total público no aumentó tanto en estos años desde 2002 gracias a la contención del gasto en farmacia de prescripción. A ver, les explico un poco esto. Los medicamentos que se financian con cargo al Sistema Nacional de Salud pueden ser medicamentos de prescripción, te hace la receta tu médico de familia y tú vas a la farmacia y lo retiras con tu porcentaje de copago correspondiente. Y hay otro componente que es la farmacia hospitalaria, medicamentos de dispensación hospitalaria que te dan cuando estás ingresado o luego una vez que sales de alta, pero que te lo dispensan en el hospital y no tiene copago, son gratuitos. Pues fijaros, lo que nos ha pasado a este país y a otros muchos es que la farmacia hospitalaria se ha disparado mientras que la farmacia de prescripción de atención primaria es la que ha apenas aumentado y ha contenido en realidad el gasto sanitario total. Si os fijáis en la gráfica azul, pues en 2002 la farmacia hospitalaria era 8.400 millones de euros y ahora 13.000. Perdón, ese es el gasto en atención primaria. El gasto en medicamentos, no he puesto el número, pero os fijáis que es bastante, aquí está el dato. El gasto en hospitales aumentó un 86%, el gasto en primaria sin contar medicamentos un 52% y el gasto en medicamentos de prescripción, de receta, solo un 4%. Claro, esto no es porque se haya hecho un esfuerzo en uso racional del medicamento, en parte sí, pero sobre todo es porque las innovaciones farmacológicas en estas décadas vienen sobre todo del ámbito hospitalario y no tanto del ámbito de atención primaria. Antes del 2000 sí que hubo nuevos medicamentos bajo patente que supusieron un shock a los presupuestos de primaria, pero desde el año 2002 hasta ahora no. Bueno, esta es la parte más importante de la presentación, así que si estáis medio dormidos porque hay mucho número, fijaros bien en esta diapositiva que viene ahora, ¿vale? Es importante, habla de la última década, 2014-2024. Eh, es la siguiente, la que decía. Esto es el gasto sanitario público como presupuesto inicial de las comunidades autónomas. Luego el presupuesto liquidado es distinto, pero como presupuesto inicial, pues en promedio ha habido un aumento de, fijaros, del ciento más o menos, no tengo aquí el número, España, sí, es que me lo, me lo, me lo a ver, me lo tapa esto. Bueno, España creo que el 150 y pico, pero me lo tapa aquí esta cosa negra, ¿vale? Hay comunidades como Baleares que duplicaron su presupuesto en sanidad y hay otras que Galicia está por el medio, 157% de aumento, o sea, un 57% más en 2024 que en 2014. Esta es la diapositiva importante. Esta es la diapositiva importante. Fijaros, esta está hecha con datos oficiales. ¿Vale? Del Ministerio de Sanidad. Y lo que hace es comparar la evolución en esta última década de recursos que tenemos en el sistema y de actividad del sistema. Recursos, pues médicos por 1.000 habitantes
han crecido un 4% casi, enfermería de atención primaria mucho más, el 16%, enfermería de hospital mucho más, el 23%, médicos en hospitales, siempre por 1.000 habitantes, ¿vale? Un 18%, o sea, recursos humanos, sobre todo en hospitales, por esa deriva que os decía de hospitalcentrismo, los recursos humanos han aumentado muchísimo en esta década, ¿vale? Eh, y sin embargo, las consultas por habitante asignado, las consultas de enfermería, sobre todo las de medicina por habitante asignado, han decrecido un 3%. Los recursos físicos, como las camas, estables. Los ingresos hospitalarios por 100.000 habitantes, estables, un 0,9% de aumento que no es nada. Las intervenciones quirúrgicas por 10.000 habitantes, estables. ¿Qué es lo que más ha aumentado en esta década? Pues las urgencias hospitalarias han crecido un 18% y todo lo que es sin internamiento hospitalario, hospital de día, pues, etcétera. Hay actividades como angioplastias por 10.000 habitantes que incluso han decrecido porque afortunadamente tenemos menos infartos, ¿no? El gasto sanitario público ha crecido un 56% y la población un 4,7%. Esta diapositiva lo que nos está hablando es de una caída generalizada de productividad en el sistema, ¿vale? Entonces nos vamos a comparar con otros países de la OCDE que son nuestros comparables, ¿no? Países desarrollados del mundo y vemos, mira, en España, esto es el último dato que tenemos, ¿vale? En España en realidad cada persona va menos al médico presencial que en el conjunto de la OCDE. En España 5,9 veces, en el conjunto de la OCDE algo más, ¿vale? No, no soy capaz de ver el número aquí, pero... Vale, consultas presenciales por médico. Fijaros, en España un médico promedio, un médico dividiendo número total de consultas entre el número total de médicos contratados por el sistema. Pues 1.340 en España. En el conjunto de la OCDE, 1.900. Y ya no digamos países como Corea o Japón, ¿vale? Tenemos luego ingresos hospitalarios. Pues afortunadamente tenemos menos ingresos hospitalarios per cápita por persona que en el conjunto de la OCDE. En España 107, en la OCDE 128. ¿Qué es lo que tenemos más? Mucho más. Somos el segundo país después de Portugal en atención en urgencias hospitalarias. Fijaros que aquí sí que estamos muy por encima del conjunto de la OCDE. El conjunto de la OCDE es, no sé qué número pone aquí, 30 creo, ¿no? Este rojo. Y nosotros estamos en el doble, en 60 y pico. Portugal peor, sí, Portugal peor. Pero nosotros tenemos una sobreutilización de urgencias que en el fondo es un síntoma de algo que está detrás, que es el problema de acceso a los servicios de consulta ordinarios. ¿Vale? Nos tenemos que quedar con esa idea. Y ahora vamos a otro tema que es los precios. Vamos a pensar en el gasto sanitario público como el producto de precio por cantidad. O sea, el gasto sería el número de personas, de pacientes, digamos, por el precio unitario. ¿Vale? Entonces vamos a fijarnos en el papel de los precios. Fijaros, el precio no es el valor, y menos en sanidad. El coste medio de tratamiento mensual de fármacos, aquí pongo el caso de los oncológicos porque son de los más caros, pero valdría para cualquier indicación. Pues el coste medio de tratamiento en Estados Unidos es 3 veces casi el de Alemania. El precio del mismo medicamento. Fijaros que los medicamentos son productos homogéneos bajo patente. No existe ningún producto homogéneo en el planeta que tenga una diferencia tan grande de precios de un país a otro. Si tú te compras un iPhone 15 en España o te lo compras en la India, la diferencia puede ser más o menos, dependiendo de los aranceles y tal, pero desde luego no es 3 veces. Lo que ocurre es que esta enorme diferencia de precios, si aquí hay algún dato, por ejemplo, para cáncer de hígado o para leucemia, para cáncer de pulmón, pues el precio en la India a veces es la 10ª parte que el precio en Estados Unidos. Entonces, esto no es por generosidad de la industria farmacéutica que quiera cobrar menos a los pobres,
es porque la industria farmacéutica es monopolista, la que tiene un medicamento innovador bajo patente, es capaz de discriminar precios y discrimina precios de acuerdo a la elasticidad precio de la demanda. Este es un teorema bien conocido en economía de precios óptimos de Ramsey. Se cobra menos en la India porque en la India tienen mayor elasticidad precio y para maximizar el beneficio de la compañía que tiene la patente le interesa hacer esto. ¿Sois conscientes del problema que hay actualmente con Trump y la consideración de nación más favorecida para reducir los precios de los medicamentos en Estados Unidos y todas las presiones que hay en torno a esto, ¿no? Bueno, España, dijimos hasta ahora, tiene un gasto sanitario pues que está más o menos en la media de la OCDE, 9,2%, un punto por debajo. Oye, ¿y esto cómo conseguimos esto? ¿Cómo conseguimos que estar, digamos, en ese nivel relativamente y gasto per cápita también relativamente bajo? Bueno, esto es gracias al nivel de precios de España. Dijimos, gasto es N por P, número de pacientes por precio. Bueno, lo que tenemos en España es precios bajos de los medicamentos, tanto de prescripción como sobre todo medicamentos de uso hospitalario, y precios bajos en capítulo 1 de las retribuciones de los profesionales. Entre retribuciones del personal, que es el capítulo 1 en los presupuestos públicos, entre personal y medicamentos, se llevan el 75% del gasto sanitario en los hospitales y en los centros de primaria, claro. Entonces, si las retribuciones son relativamente bajas, relativas a otros países, y los precios de los fármacos también son bajos, pues entonces con esto conseguimos el milagro español, digamos. El milagro español en términos de value for money. Y esta es otra de las cosas importantísimas de esta charla. Si miramos estas gráficas que hablan de lo mismo, es el mismo relato, lo que nos vienen a decir es que comparados con todos los países, digamos, comparables, los países de la OCDE, España está en una situación muy, muy, muy ventajosa en cuanto a que gasta relativamente poco y consigue buenos resultados de salud. Fijaros, en la gráfica de la derecha, que es más interesante, España está, la he marcado en verde aquí, con esta elipse verde, ¿vale? Está en el cuadrante de eje de abscisas. Eje de abscisas habla de gasto sanitario, de gasto en salud, ¿vale? Estamos del origen de coordenadas hacia la izquierda, por tanto gastamos menos que el promedio. Y luego tenemos en el eje vertical, en el eje de ordenadas, se mide el resultado en salud, que en este caso se mide con un indicador muy, muy, digamos, bueno, que es la mortalidad evitable. Está claro que todos nos tenemos que morir, claro, pero lo que ocurre es que hay causas de fallecimiento que serían evitables con una buena atención médica o con una buena prevención, dada la tecnología y el conocimiento médico existente. Si tú te mueres de diabetes con 50 años es una muerte evitable, se podría haber evitado, o si te mueres de asma con determinada edad, o si te mueres pues de cánceres tratables, de cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, España está en el cuadrante bueno, que es el cuadrante de menos mortalidad evitable que el conjunto de países y menos gasto que el conjunto de países. Si en vez de mirar la gráfica de la derecha, miramos la de la izquierda, habla del mismo relato, pero aquí esperanza de vida es lo que está en el eje de ordenadas, por tanto, la buena posición es del origen hacia arriba, más esperanza de vida que el conjunto de países. De hecho, España con 84 años de esperanza de vida global, pues ocupa una de las mejores posiciones del mundo. Aquí hay un mensaje de los economistas importantísimo. No confundir dos cuestiones que son muy distintas, pero que a veces se confunden. La primera es el valor que genera el gasto sanitario, el value for money, el beneficio clínico, cuántas vidas salvamos, cuántos años de vida ajustados por calidad ganamos, o sea, lo que llamamos ratio de coste-efectividad incremental. Si gastamos muy poco dinero, pero en algo que no genera salud, pues es un dinero tirado. No, mientras que si gastamos mucho dinero en algo que genera mucha salud, es un dinero bien gastado.
Y la segunda cuestión es el impacto presupuestario, la presión sobre el gasto público. Son cuestiones distintas y la solución es distinta. Y os pongo solo un caso. Cuando en 2014-2015 aparece un nuevo medicamento curativo de la hepatitis C, que era una enfermedad incurable, en 2 semanas te curan de ese virus con el que llevas 30 años lidiando. Este medicamento tiene un enorme valor terapéutico. Claro que como la prevalencia de hepatitis C en la población española era altísima, España tuvo que hacer un esfuerzo presupuestario brutal, hasta tal punto que ese año 2015 fue cuando el Ministerio de Hacienda se alarmó y empezó a sacar la estadística de gasto farmacéutico hospitalario. Y los primeros años te ponían en el Excel una columna de gasto farmacéutico hospitalario total y otro sin hepatitis C, porque en hepatitis C nos gastamos miles de millones de euros. Pero era un gasto bien empleado, tenía value for money, se conseguía curar una enfermedad que eventualmente podía llevar hasta la cirrosis hepática y la muerte y que tenía. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, el gasto sanitario público viene propulsado como si fuera un cohete por los sospechosos habituales. ¿Por qué propulsores? Pues el primero, el envejecimiento de la población. Claro que sí. Pero esto tiene un poco de, a ver cómo os digo, de desenfoque. Vamos a ver, si tú miras una foto de cuánto gastamos, esto es datos de Cataluña, pero es que son los más actuales que conseguí, para España serán similares, ¿vale? Esto es cuánto gasta en sanidad cada persona según la edad. Lo que ocurre es que entre 80 y 90 años de edad gastamos 7 veces más que el mínimo que se da en edades jóvenes, ¿vale? Entre 15 y 30 años. 7 veces más. Luego a partir de los 90 disminuye. Entonces, puedes pensar, hombre, pues si conseguimos que las personas mayores tengan menos morbilidad y por tanto gasten menos, estaríamos consiguiendo reducir de alguna manera esa deriva, ese efecto propulsor del gasto sanitario. Y a eso le llamamos el envejecimiento saludable. El hecho de que España sea un país longevo, la longevidad es una excelente noticia. No podemos decir que la longevidad que es un problema, al revés. La longevidad es una excelente noticia, pero es preciso el llegar al envejecimiento saludable, que quiere decir tener menos necesidades de atención en esos años 80 de edad, etcétera. Hasta tal punto que la Unión Europea ha publicado este informe en 2024, que es un informe sobre cada país de Europa, cuánto se prevé que tenga que gastar de más en términos de PIB por culpa del envejecimiento, debido al reto demográfico, al envejecimiento. Y este gasto de más va a ser en 4 áreas: en pensiones, en atención sanitaria, en cuidados de larga duración, o sea, atención a la dependencia, y en educación. Claro, en educación va a disminuir con el envejecimiento el gasto, pero sobre todo en pensiones y en atención sanitaria va a aumentar mucho. ¿Va a aumentar cuánto? Pues depende del escenario. Y la Unión Europea plantea dos escenarios: el de envejecimiento saludable, perdón, el de envejecimiento saludable y el de no envejecimiento saludable. Pues el aumento del gasto sanitario en un escenario, en el de envejecimiento saludable, es la mitad que en el otro. Por tanto, el reto es ese, y el envejecimiento saludable se consigue con prevención río arriba en el curso de la vida. No puedes empezar a prevenir con 60 años, tienes que empezar a prevenir pues desde los 20 o los 30 años. Ahí está la cosa y en eso es en lo que estamos trabajando, ¿no? El segundo gran propulsor del gasto sanitario es la innovación tecnológica. La innovación tecnológica, sobre todo la innovación farmacológica, el precio de los medicamentos. Aquí os he puesto una estadística de la última década. Los medicamentos hospitalarios, el gasto público en medicamentos hospitalarios aumentó en los últimos 10 años un 107%, o sea, más que se duplicó, mientras que en atención primaria un 43%. Bueno, y el tercer gran propulsor, que os he puesto esta foto, porque, a ver, si perdéis una moneda y la perdéis en la oscuridad, tenéis que buscarla en la oscuridad, no al lado de la farola porque está iluminado. Hay que buscarla en la oscuridad. Bueno, pues el gran propulsor del gasto sanitario en realidad
está en la oscuridad y nadie mira para él, que es la organización de la atención, la falta de la fragmentación, la falta de coordinación entre lo sanitario y lo sociosanitario, la falta de desarrollo de la atención domiciliaria, el papel de la atención primaria, todo eso que requiere un cambio organizativo en profundidad. Quedaros con esta idea y la retomo en 5 minutos. Vale, ya queda poco, ¿eh? Vamos por el punto 9 y son 10. Muchas veces en la calle la preocupación del ciudadano es, uff, el gasto sanitario será sostenible, será sostenible. Y esta sostenibilidad a la que se refieren es una sostenibilidad financiera, una sostenibilidad económica. A mí me preocupa la sostenibilidad social. Ahora os hablaré de esto un poco. La gente cuando habla en la calle de sostenibilidad se refiere a la sostenibilidad inercial. O sea, mira la evolución del gasto sanitario y su preocupación es si podremos seguir así, aumentando el gasto, si podremos seguir así. En realidad, la pregunta clave correcta debería ser, oye, ¿cómo hacemos sostenible el Sistema Nacional de Salud? ¿Cómo lo hacemos sostenible? Este debate en España tiene una carga ideológica enorme, porque se mezcla el debate sobre sostenibilidad con el debate sobre modelo. Y digamos, hay un sector privado muy ideologizado y muy combativo que mantiene que la solución para la sostenibilidad es privatizar. Eh, de hecho, la gestión indirecta de la sanidad pública por parte de empresas privadas es algo que se viene haciendo en España pues desde hace décadas y que tiene grados que van desde simplemente que una empresa privada construya el hospital y luego, pues por ejemplo, gestione los servicios generales de lavandería, seguridad, tal y cual. Este es el modelo que hay en España hoy en día. Hoy en día ni un solo hospital público se construye por parte del sector público con un arquitecto que sea funcionario. Eso ya no existe, ¿vale? Pues desde ahí, que es el primer escalón, hasta la concesión total, digamos, lo que es el modelo Alcira, ¿no? La concesión de toda la atención sanitaria de una determinada población, incluso la sociosanitaria, a una empresa privada. Hoy se aprobó por parte del Ministerio una ley que, digamos, regula esto, ¿vale? No sé qué va a pasar con ella. Los seguros privados de salud han aumentado en España de forma importantísima. Aquí tenemos, según el INE, el gasto medio por hogar, pues desde el año 2006 hasta ahora. Esto es del informe de UNESPA. UNESPA es la patronal del seguro, ¿no? Que nos dice cuál es el porcentaje de población asegurada con seguros voluntarios. Y fijaros que es muy, no solo que sea muy alto, es que ha aumentado mucho en los últimos, digamos, en la última década. En conjunto, uno de cada 4 españoles, algo más, el 25,9%, tiene un seguro voluntario privado. Fijaros que aquí entra también los seguros de empresa. Cada vez más las grandes empresas contratan seguros para sus trabajadores. Esos entrarían aquí también. Ese fenómeno del aseguramiento privado es muy importante en las grandes ciudades y en Madrid y Cataluña. En Madrid casi el 40%, el 39%. Y en Cataluña, pues un poco menor, pero también muy alto. En el norte de España los porcentajes son menores. Fijaros que Galicia está en el 18 y Asturias y Cantabria menos incluso. ¿Eh? Eh, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay este fenómeno de aseguramiento privado tan importante en España? Pues por un problema de acceso a la red pública. Aquí hay que distinguir entre tener derecho a, entitlement, y acceso. Tú con la póliza pública, o sea, con el Sistema Nacional de Salud, tú tienes derecho, estás entitled a que te hagan una resonancia si la necesitas, pero claro, si la lista de espera para resonancias es de 6 meses, en la práctica no tienes acceso. Y en parte eso es el motivo. 3 de cada 4 españoles, según el barómetro sanitario, dicen que ese es el motivo por el que pues, se han contratado un seguro privado de salud. Entonces voy al fondo de la cuestión. Me preocupa que estemos derivando hacia un transgénico del Sistema Nacional de Salud. El genoma de nuestro Sistema Nacional de Salud es financiación pública con cargo a impuestos fundamentalmente,
La función de aseguramiento es pública, quien es responsable de la salud de los ciudadanos, porque la salud es un derecho ciudadano, no está vinculada al trabajo como en los sistemas bismarckianos de seguridad social. La cobertura y acceso es universal con criterios de salud poblacional, no con criterios de renta o de circunstancias personales. O sea, la equidad forma parte de, digamos, de los genes, del genoma de nuestro sistema de salud. El problema es cuando una parte de la población, digamos, pagando, es capaz de tener acceso más rápidamente a pruebas diagnósticas o a consultas que al final acaban saltándose la cola y facilitando el acceso al servicio público, porque en muchos casos la conexión entre el servicio público y el privado es muy importante. Por tanto, estamos viviendo dos fenómenos simultáneamente. Fuertes presiones para cambiar el modelo con mayor presencia de la gestión privada. Aquí están los lobbies de la sanidad privada. Y también aumento del aseguramiento privado. Y esto lo que nos lleva es a que quizá las clases medias, como no utilizan la sanidad pública en la gran gama de servicios intermedios entre la primaria y los trasplantes, digamos, pues deslegitiman el uso de sus impuestos para financiar unos servicios que al fin y al cabo no utilizan. Esto es un mensaje que está de alguna manera impregnando la sociedad española y es lo que yo llamo la latinoamericanización de nuestra sanidad, el riesgo de latinoamericanización en Colombia, en Brasil o en los países latinoamericanos. Digamos, el gasto catastrófico siempre lo paga el Servicio Público de Salud. Si necesitas un trasplante o tienes un cáncer pues complejo y caro, esto lo paga el servicio público, pero los servicios intermedios, consultas de especialistas, pruebas diagnósticas, cada uno se lo paga con su dinero. Y ya termino. ¿Cómo avanzamos? Pues mira, avanzamos fundamentalmente en tres líneas. Con una buena evaluación para tomar decisiones y asumiendo que hay que priorizar, compartiendo riesgos. Esto es importantísimo. Compartir riesgos quiere decir que la industria farmacéutica tiene que firmar acuerdos de riesgo compartido donde va a cobrar según el resultado de salud, o los profesionales van a tener un componente variable en su retribución. Desde luego invertir en salud también fuera de la sanidad con más prevención, lo que os decía antes de río arriba para el envejecimiento saludable, más prevención, y en esto estamos bastante mal. Hablo de un experimento, bueno, experimento no, de una iniciativa que ahora está en marcha que a mí me hace ser optimista, una experiencia en curso que puede ser una vía de avance para la sanidad. En Cataluña se constituyó un comité en septiembre de 2024 llamado Kairos, Comité para la Evaluación, Innovación y Reforma Operativa y Sostenibilidad del Sistema Catalán de Salud. Es un grupo formado por 12 miembros independientes. Yo soy uno de ellos, no cobramos ni un duro y trabajamos pues por el bien común, ¿no? Presididos por Manel del Castillo, que es el gerente de San Juan de Dios. San Juan de Dios de Sagrado Corazón de Barcelona es un hospital infantil muy bueno y que es de la Orden de San Juan de Dios, o sea, es no lucrativo aunque sea privado, ¿no? Entonces, en el Kairos estamos haciendo una experiencia de reforma importante de la atención primaria que comenzamos pues a final de 2024 y que ahora está en marcha, que se va a evaluar cuando lleve un año por parte de la ACUAS, que es la Agencia de Evaluación de Cataluña, y si la experiencia es exitosa, se escala a toda la comunidad. Es un cambio importantísimo en la atención primaria, que va a estar más conectada al hospital y a lo sociosanitario, que va a hacer la evaluación de la dependencia, que va a tener un asistente clínico que va a quitar trabajo a los médicos y enfermeras que no tienen por qué hacer trabajo burocrático, que van a tener holgura de gestión, en fin, una serie de detalles que no me da tiempo de comentaros, pero es para que quede un mensaje optimista de la charla, ¿vale? Que no nos quedemos con que todo está fatal y nos vamos, pues que quede un mensaje optimista, ¿no? Bueno, esto os dejaré en las diapositivas, pero esto serían las medidas, que son 25 medidas de innovación que tenemos contempladas en el Kairos. Por tanto, termino repasando ideas, ¿vale?
Repasando ideas, España está más o menos en la media de la OCDE en gasto sanitario sobre PIB. De cada 100 euros que gastamos, 74 es gasto público, que es más bajo que en otros países nórdicos, pero también Alemania. El gasto sanitario público aumentó, se multiplicó por 3 en términos de PIB desde los años 70. Está muy descentralizado, con deriva clara hacia el hospital. Eh, en la última década, desde 2014 a 2024, se detecta un problema de productividad generalizado y una utilización de urgencias hospitalarias, digamos, como sucedáneo o como sustituto de un acceso a las consultas de atención primaria y hospitalaria que tienen problemas de listas de espera. España consigue controlar el gasto en parte gracias a los precios bajos. Puede haber tensiones en los próximos años de salarios, ya está empezando a haber, y tensiones también con el precio de los medicamentos. A nadie se nos escapa lo que está intentando hacer Trump, ¿no? Subiendo los precios en Europa y bajando los de Estados Unidos. Y los propulsores del gasto sanitario público que implican retos asociados, pues son los sospechosos habituales, el envejecimiento poblacional que se combate con prevención río arriba, farmacia hospitalaria e innovación tecnológica, que supone un reto importante que en parte tiene que ver con, con conseguir value for money, o sea, y contratos de riesgo compartido. Y por último, el reto de la integración asistencial. Termino recomendando dos cosas, una para leer y una para escuchar. Para leer es un documento que acabo de publicar en el IBIE esta semana. El IBIE es el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y que en realidad es el texto de esta presentación, ¿vale? O sea que es esta presentación pero en documento PDF. Y luego recomiendo un podcast que está muy bien sobre la sanidad en España en 8 capítulos que se llama No es país para enfermos. Es un podcast que lleva Cristian Bengoa, que trabaja en el Clínico San Carlos y que analiza los distintos aspectos del sistema sanitario, también el gasto, también la relación público-privada, etcétera, donde entrevista a muchas personas, entre ellas a mí en 3 capítulos, pero a mucha más gente interesante. Y nada más, muchas gracias. Quedamos pues para el debate. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Bueno, como tú dices, quedamos para el debate. Recuerdo a los que están conectados, que no sean panelistas, que las preguntas las pueden dejar en el apartado de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla y yo las paso a Beatriz en alto para que lo oiga todo el mundo. Bueno, voy a comenzar yo con un comentario, Beatriz. Has dicho que gastamos poco, bueno, y en general todos los países, creo, si entendí bien, en prevención, un 3%, ¿no? Sí, Pero, sin embargo, hombre, hablando de España, por ejemplo, eh, yo creo que está haciendo un gran esfuerzo en gastos, yo le llamo prevención a todo, gastos en vacunación, en nuevas vacunas, el calendario vacunal para toda la vida, que ahora, ¿no? Incluyendo ya no solo infantil, sino para toda la vida, en cribado neonatal, cribado ya en adultos, ¿no? Cribado de cáncer. Y yo creo que, y me parece muy poco, porque realmente yo creo que España está haciendo bastante esfuerzo en esto. sí, sí, estoy de acuerdo. La verdad es que en vacunación somos de los países más destacados del mundo, tanto por la cobertura vacunal, más del 95%, como por calendario vacunal, que hemos tendido a unificarlo entre comunidades autónomas, y eso es muy importante, ¿vale? Sí. Y claro que sí. Y luego también en cribados. Vacunas son prevención primaria, o sea, evitar que aparezca la enfermedad. Y cribados son prevención secundaria, es decir, una vez que tienes la enfermedad, detectarla muy pronto para que sea curable, digamos. Hombre, ahí tenemos programas oficiales de cribado que no tienen una cobertura muy alta, algunos, ¿vale? Por ejemplo, el cribado de cáncer de colon, según qué comunidades autónomas, está poco desarrollado, el de cáncer de cervix también. Hay mucha inequidad. Por ejemplo, las mujeres de clase alta pues participan mucho más en el programa de cribado de cáncer de mama que las mujeres con estudios solo primarios, ¿no? Ahí hay un problema, digamos,
de acceso real, de acceso efectivo. Pero efectivamente tienes razón, que tenemos que estar orgullosos de la prevención que tenemos. Lo que pasa es que con todo, pues podríamos hacer mayor esfuerzo. 3% parece muy poco, Sí, sí, teniendo en cuenta lo que todo el mundo conocemos, ¿no? Que se está invirtiendo, pero bueno, sí, todo es mejorable, pero bueno. No, yo no me quejo de eso, de la sí. comunidad en España. Bueno, y en cuanto también decías lo de que se ha disparado las visitas a urgencias por las listas de espera a los centros de atención primaria. También eso está muy diferente, yo creo, según las comunidades, ¿no? Porque, por ejemplo, en Galicia, desde mi experiencia personal, enseguida encuentro cita en atención primaria, médico de atención primaria. Yo supongo que en Madrid, por lo que dicen, no, que hay tal. Pero por eso digo que está también muy desigual, ¿no? Eso. Sí, y dentro de una comunidad también, ¿eh? Entre barrios, ¿sabes? Sí, Sí. vale. Eh, no sé, a ver, hay manos levantadas, a ver, le doy a Jorge Martín. Jorge, cuando quieras. Jorge Martínez Vázquez. Hi. Sí. Beatriz, felicidades. Una gran presentación, muy interesante, muy clara, muy incisa. Um, Tres preguntas para empezar. Um, en primer lugar, ¿cuál sería el balance que haces tú de la descentralización del sistema de salud? Estás muted. A ver, mira, lo primero, una vez que la pasta de dientes ha salido del tubo, no la puedes meter otra vez. No. Vale, o sea, ya es irreversible. La descentralización de la sanidad tuvo motivación política, no partió del sector sanitario. Su motivación fue política, se culminó por el PP en el año 2002. Fue el PP el que culminó las transferencias. Y las transferencias sanitarias llevaron 20 años, desde Cataluña hasta las comunidades que seguían en salud gestión directa, pasaron 20 años. Fue un proceso muy lento. Yo en conjunto creo que tiene aspectos muy positivos como acercar las decisiones al ciudadano y que cada comunidad autónoma pueda determinar sus prioridades entre sanidad y otros fines sociales, educación, vivienda, lo que sea. Tiene aspectos negativos, sobre todo no haber aprovechado economías de escala y de alcance y de red. Por ejemplo, la informatización de las historias clínicas fue costosísima en España porque cada comunidad autónoma se inventó digamos, sistema de historia clínica, pues cada uno le llamó de una manera, el Dragon Canarias, el Jara en Extremadura, el no sé qué. Al final todos hacen lo mismo, pero hemos pagado 17 veces por un servicio que podría haber estado mucho mejor si hubiera estado centralizado. De hecho, ahora, a través de la Unión Europea y con el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, nos están juntando, porque los datos, la historia clínica debe ser interoperable. No tiene sentido que tú que no puedas aprovechar toda esa información tan rica para hacer estudios con el conjunto de la población. Entonces, tuvo inconvenientes como este. Yo diría que el balance es positivo, porque quiero ser optimista también y porque también estamos en un país descentralizado, bueno, que también debía haber más, digamos, planes conjuntos del Estado también. En los años 2000 hubo programas como el de bacteriemia cero en las UCIs, como la estrategia del ictus y tal, que fueron increíblemente eficaces. Fíjate, solo por el cambio del tratamiento del ictus a nivel de Estado, del Ministerio de Sanidad, que lo hacen todas las comunidades autónomas, salvamos 29.000 vidas al año. Es impresionante. Si esto se hubiera dejado a cada comunidad autónoma, no habría tenido esa potencia que ha tenido. Entonces yo diría que sí que deberíamos compartir más y centralizar más, digamos, en algunos protocolos y programas. Muy bien, muy bien. Um, dos preguntas más concretas. Um, en términos del diagnóstico que has hecho, un problema principal es el sobreuso, parece el sobreuso de urgencias.
y lo achacas quizás a la falta de oportunidad de atención primaria. Ah, Tengo familia médica y lo que me dicen, y yo soy economista naturalmente. Entonces, cuál es el papel que puede jugar el copago? Un copago más que, que, que no sea tan injusto, pero que juegue un papel más importante en términos de eficiencia, de restringir exceso de demanda, etcétera, etcétera. Eh, No hablaste de esto, no hablaste casi nada que te oí No, de no hablo de esto, copago. pero trabajamos mucho con copago, muchísimo. Sí, A ver, habla, el, habla de eso un poco más. sí, el copago en realidad, digamos, su función es de reducir o evitar lo que llamamos el abuso moral, ¿no? Es decir, el Sí, sobreuso de un sí. servicio debido a que el usuario no paga por él. Entonces, como tú no pagas, pues utilizas como si fuera, como si no El costara usuario sin producirlo. pagar, Eso sí. como economista lo sabes, claro. Entonces, esa es la función, reducir el uso innecesario, Pero ¿vale? no lo usamos lo suficiente. Pero tiene un efecto secundario importante en términos de equidad, en términos de que 10 euros por una, imagínate, por una consulta de urgencias no es lo mismo para ti o para mí que para una persona que está cobrando el ingreso mínimo vital y bajo mínimos. Entonces, es el trade-off entre dos objetivos, el típico trade-off que tenemos en economía, entre eficiencia y equidad. En el caso de los copagos que sí existen, bueno, España es un país muy generoso. Solo tenemos copagos en medicamentos de prescripción, nada más. Los medicamentos de dispensación hospitalaria son gratis, tal. El copago de los medicamentos de prescripción es un disparate tal como está diseñado en España. Ya, Es no. un disparate. ¿Por qué es un disparate? Porque fíjate, viene de los pactos de la Moncloa del año 77-78. Si recuerdas la situación, España tenía una inflación galopante, aquello no había tal. Entonces se firmaron unos pactos según los cuales había un compromiso de control de rentas, de salarios y tal. Un poco ligado a eso, se decidió que a cambio de que los pensionistas se resignaran a ser pobres, digamos, a tener pensiones bajas, se les daría medicamentos gratuitamente. Los medicamentos eran gratis para los pensionistas y en cambio los activos tenían un copago del 40%. Esto se aprobó en el año 81 y siguió sin cambio hasta el año 2012. Casi no hay leyes en España que hayan durado tanto. Perdona, te interrumpa. Mi pregunta era, ¿puede el copago solucionar en parte el problema del sobreuso de urgencias? Puede solucionar el problema del sobreuso de urgencias, es decir, puede mejorar la eficiencia, pero con un coste en términos de equidad muy Vale, importante y además, si no consigues mejorar el acceso a la primaria, es claramente injusto. sí, Y sí, el copago actual de medicamentos es muy injusto sí, porque los pensionistas siguen cobrando como si fueran pobres cuando la pensión media en España es mayor que el salario medio de un joven. Y sin muy bien. embargo, el joven, aunque esté parado, va a pagar el 40% de su medicamento y el pensionista, aunque sea un pensionista que gane 80.000 euros, paga solo el 10%. Es un disparate. Hicimos una propuesta para el ministerio para que cambiara esto y no lo conseguimos. Esa es la verdad. Por último, muy concreto, muy corto, ah, ¿cuál es el secreto de que los precios sean bajos en España, los precios de los medicamentos? Ajá, muy interesante. Yo creo que el secreto es que tenemos un mercado muy grande. Entonces, las compañías farmacéuticas, cuando tienen un nuevo medicamento con patente, pues van, van pidiendo entrar en los países en un orden donde España es muy goloso, es muy apetecible porque somos 50 millones de personas, somos un país grande. Y, y entonces la negociación de precios que se hace en España consigue precios bajos relativamente, precios bajos que son opacos, es decir, el precio de un medicamento no se conoce. Hay un precio financiado y un precio declarado. Y el precio declarado, el precio oficial es mucho más alto que el que en realidad se paga bajo cuerda. O sea, es un disparate
de sistema, pero conseguimos un precio real bajo gracias a que la N nuestra es grande. Gracias a Vale, que la N nuestra es grande. Yo creo que ese es el truco. gracias. Vale. Antes de darle la palabra a María Loureiro, que tiene la mano levantada, voy a pasar una pregunta de estos por el chat, que dice, bueno, Juan Carlos Gundín Fontenco dice, bueno, te da la enhorabuena y decía, y la pregunta es, a pesar de que en España se está incrementando notablemente el gasto en ayuda a la discapacidad y dependencia, ¿por qué sigue existiendo una brecha organizativa entre la atención sanitaria y sociosanitaria? Y me gustaría conocer cómo está trabajando el grupo Kairos en la implementación de estrategias para atención a la dependencia. Sí, sí, este es uno de los retos que tenemos, el de integrar lo sociosanitario y lo sanitario. A ver, Kairos, una cosa muy disruptiva que plantea es el valorar la dependencia para hacer la valoración de la dependencia desde el centro de salud. Sabéis que la valoración de la dependencia tiene una lista enorme, se tardan algunas comunidades 6 meses y la persona se muere antes de que le hayan reconocido un grado de discapacidad o de dependencia, perdón, y le hayan hecho el plan individualizado de atención. Entonces, la idea es que en una semana o en 10 días se pueda hacer por parte de atención primaria esta evaluación del grado de dependencia. Es un gran avance, ¿no? También la integración de la sanidad con el dispositivo sociosanitario. Hoy se presentaba la nueva zonificación de Cataluña, donde cada zona sanitaria va a tener integrados servicios de primaria, de hospitales comarcales, de hospitales grandes y sociosanitario. ¿Vale? De Kairos hay bastante cosa en la web publicada, o sea que está bastante bien descrito. ¿Vale? Vale. Bueno, ahora sí que le doy paso a María, cuando quieras, María. Bueno, buenas tardes. No sé si me escucha bien. Antes de nada, felicitar a Beatriz por su exposición. Es un referente en el campo y así lo ha demostrado. Así que has dado un montón de información, Beatriz, en poco tiempo. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros, que siempre lo haces con tanta generosidad. Mira, yo tengo algunas preguntas más, también como economista, como mis propios sesgos o los sesgos de la profesión, ¿no? Volviendo a la variable precios. Y te quería preguntar, hay un par de cosas, una sobre precios y otra sobre tendencias futuras. Yo te quería preguntar, en tu opinión, ¿cuál crees que ha sido el impacto de la regulación de los genéricos en España y si han contribuido precisamente a tener ese P medio más bajo de lo que antes era o de lo que podría haber sido sin ese empuje en los genéricos? Especialmente, bueno, genéricos en todo lo que se pueda, ¿no? Y cara al futuro, me encantó escucharte, bueno, pues todas las predicciones que has hecho con respecto al posible incremento en el gasto de los medicamentos. Y yo te quería hacer una pregunta más de mi campo, de economía ambiental y de regulación ambiental. Y dirás tú, bueno, ahí viene, ¿no? ¿Qué tendrá que ver? Y yo te quería preguntar, porque ahora mismo, recientemente, en el 24, pues efectivamente la industria farmacéutica pues se ve un poco apretada, ¿no? Pues porque, por ejemplo, el cambio en la directiva de aguas o la directiva de aguas residuales recientemente aprobada en el 24, que requiere un tratamiento muy exiguo del agua, ¿no? Bueno, pues hacer posible que estos principios activos sean pues eliminados o reducidos o llamémosle como queramos, porque yo no soy técnica, pero que requiere inversiones de alta magnitud en el sistema español, sin dejar de lado que hoy por hoy hay muy pocas plantas en España que permitan el tratamiento cuaternario tal cual se pide en esta regulación, ¿no? Entonces te quería preguntar cómo ves cuál crees tú que va a ser el impacto de estos cambios en la regulación, si es que va a tener alguno, porque a lo mejor pues se queda todo en el congelador o bien pues no, pues hay un cambio directamente importante que puede contribuir de forma significativa a lo que es el coste final. Y por último, solamente tengo un comentario que me llamó mucho la atención cuando nos presentaste con gran lujo de detalles en lo que son las visitas presenciales, ¿no? En España, que nos decías que eran menores al resto de la OCDE, 1.340 visitas, no sé si son por 100.000 Por habitantes, no pude médico. copiar todo, por médico. Cada médico hace 1.300 al año. Y yo estuve ahí contando
y me parecieron poquísimas. Sí, Vea, sí, me sí, parecieron poquísimas, porque yo, o mi médico es un pringao de la vida, sí. o esto está mal contabilizado, porque claro, ¿qué es esto? ¿Cómo lo cuentan? Porque yo después estuve pensando, a lo mejor es por cada 100.000 habitantes, a lo mejor, No, yo no sé, no, yo no no, entendía, pero es no, que me no. parecía poca visita, ¿no? Entonces, no sé si tú también tienes ese sentimiento, soy yo, o si hay algún otro dato por ahí que me he perdido. De todas maneras, me ha encantado, me encantaría hacerte más preguntas, pero no es el momento ni Sí. es el lugar. Gracias, Bea, por tu generosidad, como siempre. Vale, empiezo por la tercera, ¿vale? El tema es de denominador. O sea, hay muchos médicos en el sistema que no hacen visitas. Entonces, claro, ¿cómo calculan este 1.300? Número total de consultas presenciales dividido entre el número de médicos contratados en el sistema. Entonces, claro, si tienes muchos médicos que no hacen consultas, pues te sale una ratio muy pequeña, ¿vale? De todos modos, por ejemplo, para primaria, nosotros comparamos las visitas, simplemente el número de tarjetas sanitarias individuales por médico en España y es la mitad que en Dinamarca, la mitad. O sea, en España estamos en 1.400 tarjetas sanitarias en promedio, ¿no? Luego en zonas rurales son menos y tal. Y en Dinamarca tienen 3.000. Pero bueno, esa es la tercera. Lo de los genéricos, la verdad que se consiguió en España una penetración de genéricos alta. Y esto ha sido un esfuerzo, pues, de las comunidades, etcétera, que en parte se debe a incentivos a los médicos prescriptores. O sea, un médico prescriptor de primaria, uno de los indicadores que tiene para recibir esta pequeña retribución variable, pues es las recetas de genéricos que hace. En realidad, el precio de los genéricos en España es exactamente igual que el precio del medicamento de marca, porque pertenecen a grupos de referencia, grupos de bioequivalencia. O sea, hay tres medicamentos, dos son genéricos y uno de marca, pero tienen el mismo precio en la farmacia, porque los de marca lo han tenido que bajar después de que la patente decayó. Entonces, claro, no hay incentivos para que en realidad el médico dispense el genérico en vez de la marca. Y el incentivo ha sido meterlo en los objetivos de los contratos de gestión. En España en eso lo hemos hecho relativamente bien en genéricos. En biosimilares, que son los tratamientos hospitalarios, que se llama así, ¿no? Por ejemplo, los oncológicos, que son los caros. Algunos ya han perdido la patente y ahí estamos un poquito más retrasados. En otros países la adopción del biosimilar es más rápida que en España. En España hay barreras, hay resistencias. Lo estamos haciendo, pero y hay medicamentos oncológicos que en realidad suponen mucho gasto, ¿no? Pero que en eso estamos, en eso estamos. Y luego sí, la directiva está europea de que la industria tenga que pagar el 80% de la descontaminación de las aguas residuales. La industria está furiosa con esto, porque le supone un esfuerzo inversor enorme, ¿no? Hubo una negociación larga sobre hasta qué punto debían hacerlo o no. Lo cierto es que hay muestreos en distintos lugares, de España solo Madrid, pero bueno, y la contaminación con medicamentos de las aguas es enorme, es enorme. Y de modo que este problema habría que afrontarlo. Yo no sé si al final la industria va a pagar ese 80% de la limpieza o no, no lo sé, pero desde luego están peleando mucho en Europa por esto. Gracias, Bea. Sí. Muchas gracias, Bea. ¿Hay algún comentario más, alguna pregunta? Bueno, aquí Antonio Rigueiro, que no se pudo conectar como panelista y está externo, aunque bueno, hace un comentario sobre el copago. No sé si quieres añadir algo más, porque ya Jorge ya preguntó Sí. por lo del copago. Dice, realmente, ¿hasta cuándo podremos continuar con nuestro sistema de cobertura universal gratuita sin introducir algún tipo de copagos? Sí, bueno, será, digamos, el core de la charla, ¿no? Sí, Eh, Sí, sí. sí. ¿Realmente podremos? ¿O Si termina queremos hacerlo, sí, claro. Es un tema de elección pública. ya? Es un tema de elección pública. O sea, hay mejoras organizativas y mejoras de eficiencia que pueden
conseguir más valor por el dinero que gastamos, pero obviamente la sanidad va a aumentar su participación en el gasto público sin duda, ¿no? Porque es así, es que mm, eh, es así, es lo que llamamos un bien de lujo. En economía un bien de lujo es un bien que tiene elasticidad renta mayor que uno. A medida que un país se va haciendo más rico, la proporción de gasto en sanidad va aumentando en relación al PIB. Y eso es una casi ley universal que yo creo que no podemos ni debemos intentar combatir, ¿no? Vale. El caso es que Bueno, el dinero se gaste bien, claro. bueno, pues si no hay más preguntas, pues nada, darte las gracias, Muchas agradecer gracias. el esfuerzo por preparar la charla, entre tanto viaje, Sí. agradecer a los académicos y a los no panelistas que se hayan conectado. Y nada, pues muchas gracias, Beatriz, por participar en esta actividad. Y nada, os recuerdo a los que estáis conectados que la próxima charla es el 3 de marzo, la impartirá Francisco Marcellán sobre el ecosistema científico de España. Así que os animo a que pertenezcan. Mira, Muchas gracias. espera un momento, ¿no? Gracias por la paciencia. No sé si hay otra pregunta que por aquí hay. Espera, que entró ahora o no. No, es simplemente que te dan la enhorabuena. No. Vale, gracias. Vale, Muy bien, muchas gracias. Chao, chao. hasta luego, hasta luego.